Queridísimo Flaquiguapo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. ¿Tú estás listo para un sismo? Sí, pero de manera distinta. Fíjate qué curioso, y lo decía yo hace rato y lo decía también ayer. ¿Cómo es un simulacro para alguien que se dedica a medios de comunicación? Depende de en qué área estés. A ver, en mi caso específico, No hay simulacro. o sí lo hay, pero de otra forma. O sea, yo tengo que Quienes estar... estamos en el momento de un terremoto, a mí me ha pasado 3 veces, quienes estamos frente a un micrófono, una cámara, en un terremoto, por lo menos considero que uno no puede abandonar la trinchera, al contrario, y entonces si tú no vas a hacer un simulacro con la demás persona de la oficina o de donde estés, entonces tienes que crearte tu propio hábitat de cómo, mientras haya luz y haya señal, tú debes de seguir, porque puedes generarle calma y dirección a la gente que puede seguirte escuchando. Mira, creo que no lo hemos... obviamente, por las razones conocidas, no platicamos el año pasado qué pasó mediáticamente hablando. Te platico qué pasó conmigo. Yo, en el momento en que comenzó a temblar, yo me encontraba en uno de los edificios de Azteca. ¿Y qué hice? Lo que por naturaleza me sale a mí. Mientras la gente sale, yo entro. Yo fui a cabina esperando, como pasó, que Javier fuera al estudio para que con la gente que ya estuviera entráramos al aire, sin saber en ese momento qué había pasado alrededor, ¿no? En el sismo del 7 de septiembre fue exactamente lo mismo. Yo estaba en mi casa. Es más, en tiempo récord yo me había puesto pijama. Pues mientras sonaba la alerta sísmica, me acuerdo que todavía le mandé yo un mensaje a Álvaro Velasco, porque un día antes había disparado la alerta, no de Sky Alert, sino la alerta oficial, y le pregunté, ¿este sí es? Me dijo, sí, viene fuerte. Entonces, otra vez, pues, ponte la ropa, y mientras temblaba, yo me estaba arreglando para en el momento que pudiera bajarme. Y literal, medio terminó de temblar y subí al elevador y me bajé para irme a trabajar a Azteca. De la misma manera que mientras estaba yendo en camino, me enlacé con RMX y luego enlazaron RMX aquí a Imagen Radio para salir al aire con los datos que ya teníamos. De tantos grados el sismo, fue el epicentro en tal lugar, hay este tipo de afectaciones. Nosotros corremos en sentido contrario de la gente. Así es. Ahora, no muchos frente a un micrófono, una cámara, lo hacen. Entran en pánico y bueno, eso depende de cada quien. Yo creo, bueno, en mi caso específico, ustedes les consta que para mí es importante quedarme hasta que haya señal para poder girar instrucciones, dar información, etcétera, y que entonces pueda haber una mejor toma de decisión. Varias cosas que hay que decir. Uno, que uno se quede o uno entre o uno vaya es voluntario. Nadie te obliga. O sea, si aquí Rafael sí, que no, está... no. Bueno, yo iba a decir que está frente a la consola, pero está por allá. Si aquí Rafael decide salirse, se puede salir. O sea, nadie le obliga a Rafael o a cualquiera de los operadores o a la producción a quedarse en una cabina de radio. Dos, pues obviamente también nos quedamos, no somos niños héroes. O sea, nos quedamos porque las estructuras están confirmadas que soportan sismos de gran gradaje, ¿no? Y si no, por ejemplo, en mi caso, en algún momento, como ya me han tocado 3 terremotos al aire, estando en el programa, uno de ellos muy fuerte, grabamos, la productora y yo, una guía de qué hacer y no hacer en caso de terremoto, por si no nos da tiempo más que de a fuerza tenernos que salir, entonces poder dejar esto como grabación. A mí me parece que en ese sentido tenemos que estar muy informados para saber qué hacer, cómo calmarnos, cuáles son las cosas prohibidas, qué es lo que no se debe, qué es lo que sí se debe, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues que Protección Civil haga un trabajo muy serio en ese sentido para poder evitar
la mayor parte de los riesgos que genera un terremoto, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que creo es que así como en un medio de comunicación se tiene que estar listo, no solo para un terremoto, para cualquier contingencia, Pues sí. ¿no? Platicábamos hace unos días sobre el 11 de septiembre, la manera en la cual cambió la manera en que los medios de comunicación confrontaban una emergencia como esta, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de cómo eran las transmisiones de los noticieros esa mañana, no solo los norteamericanos, los mexicanos, cómo era, por ejemplo, la transmisión del Mañanero en el canal 40, en CNI en ese momento, o cómo era Primero Noticias o Hechos en Televisa y en Azteca, y cómo es ahora el tratamiento de las noticias es radicalmente distinto, porque cambió la manera. Hoy en la mañana me preguntaba alguien, que dónde me había tocado el temblor del 85. Yo pues, me estaba subiendo al camión de la escuela. Entonces me dijo, ¿y que el chofer no te regresó a tu casa? Pues no, a ver, en el 85 era radicalmente distinto el tratamiento y la vivencia de un sismo hasta ese 19 de septiembre. O sea, en la Ciudad de México había temblado 2 años antes, no había pasado nada. Había temblado en el 78, se había caído la Universidad Iberoamericana, de hecho, muy cerca de donde nos encontramos en este momento, pero no había pasado de eso. Hasta después del sismo del 85 cambió la cosa. Y se fue oxidando, esto es bien importante decirlo, se fue oxidando la cultura de protección civil. Como que hubo generaciones que no habían vivido un sismo como ese, y de hecho, con las consecuencias catastróficas del 19 de septiembre del 85, no se ha vuelto a vivir en la Ciudad de México. Lo que sucedió en 2017 fue terrible, pero no en la magnitud del sismo del 85. Por eso es tan importante que se participe en el sismo del día de hoy. Las condiciones del sismo del año pasado afectaron fundamentalmente, debido al epicentro y al tipo de onda, a edificios bajos, edificios de menos de 10 pisos. Un sismo de las características del 85 afectaría fundamentalmente edificios altos. Entonces, por eso mismo es importantísimo. Y cuando digo afectaría, no es que se derrumben, pero piensen lo siguiente: dependiendo de la altura y dependiendo de este tipo de efecto, el movimiento que tiene el edificio, la oscilación puede llegar a ser de entre 1 y 2 metros. Entonces, dependiendo de eso y de la resistencia de las estructuras a partir de esa oscilación, depende de que si se cae o no. Y en ese momento es por eso tan importante que uno sepa qué hacer como medidas de protección civil. Participen en el simulacro del día de hoy. Participen de forma adecuada. Participen sin chistar y participen, los que me escuchan en Ciudad de México, tomándoselo muy en serio. Muy en serio, ¿eh? No echen relajo, no es esto. El macro simulacro es una oportunidad para poder reaccionar correctamente frente a un verdadero terremoto. Y si tú no estás preparado, entonces tienes un porcentaje muy alto de no librarla. Así de... Parece muy simple, es muy complejo, pero cuando tú vives en una zona sísmica, pues no te queda de otra más que... Así es. Tomarte las cosas en serio. Así es. No hay más. Es un entrenamiento, básicamente. Así es como veo el macrosimulacro. Es un entrenamiento, es un adiestramiento en este caso, de estar oyendo alertas, de estar oyendo la sirena, a los compañeros cómo reaccionan, si hay alguna que se pone como loca o no, si hay alguno que pierde el sentido o si al contrario es un buen líder y te ayuda a salir. O sea, uno le va calando en los macrosimulacros porque normalmente te tocan en el mismo entorno, ¿eh? Sí. Eso es muy curioso. Sí. Normalmente te tocan los macrosimulacros en el mismo entorno. Regresamos al tema. El año pasado hubo gente que no se tomó en serio. Bueno, no hicieron los simulacros. Y se les cayó el edificio. Aquí. Y los que, es más, en este edificio de Álvaro Obregón, que se desplomó, los que se salvaron fueron los que hicieron el simulacro y vieron cuáles eran las zonas de protección en un sismo. Hay otros factores que esos no lo sabemos, como si estás en la salida de emergencia correcta, como muchas cosas, si la construcción, si el peso, si hicieron el jacuzzi arriba, en fin. Hay otras condiciones que esas no las conocemos a fondo, pero tratemos en la mayor parte del porcentaje de riesgo evitarlo.
Gracias, mi querido Flaquiguapo. Hasta mañana en punto de la hora. Aquí nos vemos. Vamos